Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos y el capítulo 6. Libro de los Hechos y el capítulo 6, y leemos algunos versículos para hablar de una persona realmente extraordinaria. La Biblia está llena de hombres y mujeres que han sido héroes, heroínas en las manos del Señor. Nosotros admiramos muchas veces a la gente que ocupa las primeras planas en los medios de comunicación, pero Dios ve las cosas de una manera completamente diferente. Nosotros pensamos que las personas son importantes por lo que tienen, por lo que hacen, por lo que dicen, por cómo los admiran los demás, y sin embargo Dios nos ve tal como somos y ve lo que hay en nuestro corazón y sabe que somos importantes para Él y nos ayuda a que nosotros comprendamos que somos importantes para Él, sencillamente porque Él nos creó y porque Él mira mucho más allá de lo que nosotros miramos. Y en el libro de los Hechos hay alguien absolutamente trascendental, viviendo una vida normal como cualquiera de nosotros, pero cuya repercusión en la historia de toda la humanidad es extraordinaria, y es Esteban. Y aparece solamente en un par de capítulos en el libro de los Hechos, pero hay algunas lecciones importantísimas para nuestra vida. Y es un hombre, un héroe que Dios usó de una manera genial para enseñarnos estas lecciones, y no solamente cuando ya somos creyentes, sino incluso antes de conocer al Señor, porque muchas de las personas a las que Esteban hablaba eran personas que todavía no conocían del Señor. Solamente leyendo alguno de los versículos en el libro de los Hechos y el capítulo 6 nos narra una situación que vivía la primera iglesia. Dice el versículo 1: en aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos que eran helenistas en contra de los judíos que habían nacido allí, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. La primera iglesia, ayudaba a todas las personas que tenían necesidad, sobre todo a viudas y huérfanos, porque eso era el deseo del corazón del Señor. Y en un momento se veía que alguna de estas personas estaban desatendidas. Entonces los discípulos, dice el versículo 2, convocaron a la congregación y dijeron, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por eso escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio, a la enseñanza de la palabra de Dios. Y lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Y menciona algunos detalles más. Y dice el versículo 8 que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de los de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que Esteban hablaba. Así que nos encontramos una persona que sencillamente estaba sirviendo a los demás, sirviendo mesas. Pero era una persona absolutamente impresionante, porque transformaba lo que parece ser insignificante, como puede ser servir mesas, en algo muy importante. Porque las personas le veían, y veían no solamente que estaba lleno de la gracia de Dios, de la sabiduría y el poder de Dios, sino que ayudaba a todos los demás. A veces no nos damos cuenta de que es en el día a día cuando Dios quiere usarnos. Las personas piensan que el Evangelio tiene que ver con la vida eterna, con el perdón de los pecados, con las bendiciones que Dios nos da, y es cierto, pero es cierto solamente hasta cierto punto. Lo que Dios quiere es transformar nuestra vida para que en el día a día vivamos con el Señor Jesús, para que nuestra vida sea diferente, para que incluso cuando estamos creyendo que hacemos algo insignificante, como podía ser el caso de Esteban, que simplemente servía mesas, eso sea lo más importante en la vida. Porque si ves e intentas ver las cosas de parte de Dios
te das cuenta que servir las mesas, servir a las viudas, servir a los huérfanos, ayudar a las personas que no tienen de comer, es lo más importante que puedes hacer. Porque esas personas de otra manera no podrían seguir adelante, no podrían vivir. Así que esa es la primera enseñanza para nosotros. No existe nada insignificante para Dios, sea lo que sea que estás haciendo. Estás honrando al Señor y estás haciendo algo extraordinario. Por eso, ¿os acordáis lo que os decía al principio? Que nosotros no nos damos cuenta de que Dios ve a las personas como héroes, como heroínas, como personas de una manera muy diferente a como las vemos nosotros. Y a veces gente que hace algo tan simple y tan trascendental como dar de comer a otros, son los que realmente están haciendo la voluntad de Dios. Pero nos dice que era honesto, tenía una buena reputación en su vida. Y la Biblia nos enseña que el Evangelio tiene que ver también no solamente con lo sencillo que hacemos, sino con vivir de una manera diferente, con ser honestos. Vivimos en el mundo del engaño, de la apariencia. Incluso las personas tienen doble cara, y muchas personas en el ámbito religioso viven así también. Y pueden asistir a alguna iglesia el domingo y después durante la semana vivir de una manera diferente. La Biblia habla de que Dios quiere personas honestas, personas que tengan buena reputación con los demás, es decir, que intenten hacer las cosas bien. Nunca Dios espera que seamos perfectos porque sabe que es imposible, pero sí que seamos honestos como era Esteban. La siguiente característica que leímos nos dice que era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y eso solamente el Espíritu de Dios puede hacerlo. Porque cuando leemos lo que Esteban hizo a partir de este momento, ¿os acordáis? Empezaron a discutir con él. Y me llama la atención porque él simplemente servía las mesas. Pero lo hacía de una manera tan trascendental que las personas veían algo diferente. Y le preguntaban sobre el Señor. ¿Y sabes qué? Él sabía responder. Por eso habla no solamente del Espíritu de Dios, sino también de la sabiduría. Si nosotros queremos saber cuál es el corazón de Dios, el medio más natural que tenemos es leer su palabra, leer la Biblia. Dios nos habla también a través de la naturaleza, habla a nuestra conciencia, habla a través de su Espíritu, habla por otras personas. Dios tiene muchas maneras de hablarnos, pero su palabra es la que nos dice lo que es su carácter. Y su palabra encarnada, el Señor Jesús, es el que nos muestra el carácter de Dios. Así que si queremos saber cómo es Dios, tenemos que mirar al Señor Jesús. Y eso fue lo que Esteban hizo. Cuando ves lo que ocurre solamente un poco de tiempo más tarde, cuando ellos comenzaron a discutir con Esteban, Esteban comenzó a explicar la palabra de Dios. Y sabes, comenzó a explicarla como cualquiera de nosotros podía hablar con alguien que nos habla o nos pregunta sobre nuestra fe. Pero no tenía ningún medio, estaba hablando con las demás personas. Y sabes lo que hablaba Esteban, lo que tenía en su corazón y en su mente. Por eso la Biblia nos dice que estaba lleno del Espíritu de Dios y de sabiduría. Porque lees todo el capítulo 7 del libro de los Hechos y te imaginas a alguien relatando la historia del pueblo de Israel y explicándola desde el punto de vista del corazón de Dios de una manera tan sencilla, pero al mismo tiempo de una manera tan profunda. Porque Esteban conocía el corazón de Dios. Y recuerda, no era de los discípulos, no era de los apóstoles, era sencillamente alguien que servía las mesas, pero su corazón estaba con el Señor. ¿Cuánto conocemos nosotros de la palabra del Señor? Podríamos recitar así la historia, explicar el Evangelio de una manera tan sencilla como Esteban lo hizo, porque además la Biblia nos dice que estaba lleno de gracia y de poder. Y eso es algo que me impresiona porque habla en primer lugar de la gracia y después del poder. Otra vez, nosotros siempre le damos la vuelta a las cosas. No nos damos cuenta que la manera como Dios nos habla es lo mejor para nuestra vida. Y nosotros siempre admiramos el poder.
Incluso cuando alguien habla de la palabra del Señor, siempre pensamos, es una persona llena de poder, y admiramos el poder, y no nos damos cuenta que Dios ve las cosas de otra manera. Lo primero es la gracia, lo primero es el amor. Lo primero es expresar esa gracia de Dios, porque sin la gracia el poder no tendría ningún sentido. Y después llega el poder. Si no somos capaces de comprender que Dios nos ama de una manera profunda, que Dios lo hizo todo por nosotros, que nosotros dependemos 100% de Él, que no importa lo que nosotros hagamos, Él sigue amándonos y sigue expresando su gracia, nosotros no podemos vivir en esa gracia y tampoco darla a los demás, a los que nos rodean. Y cuando no somos capaces de expresar la gracia de Dios, comenzamos a juzgar, comenzamos a ver las faltas de las otras personas. Personalmente, yo siempre digo en broma, en esta ironía gallega que sé que todos comprendéis, que yo no tengo tiempo para ver faltas de otras personas porque me llegan con las mías. Si realmente miráramos hacia adentro y viéramos nuestros defectos, entonces agradeceríamos que Dios nos regaló su gracia y nos habla y nos ama de una manera incondicional, y no tendríamos tiempo para preocuparnos de lo que otras personas puedan hacer. Y esa era la vida de Esteban, lleno de gracia y de poder. Pero recordad, seguimos a alguien, al Señor Jesús, que cada vez que se habla de Él en los evangelios, o Pablo y Pedro, Juan escriben sobre Él, también nos dicen lo mismo, lleno de gracia y de verdad. Si no fuera por el amor de Dios, ninguno de nosotros podría estar aquí. Si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros ni siquiera podría sobrevivir. Si Dios nos tratara con justicia, con su verdad, 100%, estaríamos perdidos. Pero esa justicia y esa verdad 100% de Dios, en su propio carácter, Él las revela con su gracia, con su amor. Y por eso nosotros podemos conocer el amor de Dios. Y a veces las personas piensan, bueno, pero si recibimos la gracia de Dios, solamente por el hecho de recibirla, de decir, pues yo, Señor, te recibo en mi vida, es como si ya estuviéramos haciendo algo. Y yo siempre le digo a la gente, no tiene nada que ver con eso. Hace unos años tuvieron que operarme, no era un problema muy grave, pero sí podría llegar a ser relativamente grave. Y el Señor usó a un médico, además un médico absolutamente extraordinario, para que todo fuera muy, muy bien. ¿Tú crees que yo me siento orgulloso de lo que Él hizo? O que yo digo, mira, si no fuera por ese médico quizás no estaría aquí, no estaría vivo. Entonces, qué inteligente soy yo que fui a hablarle. No, nadie puede pensar de esa manera. Yo estoy agradecido por lo que Él hizo, estoy agradecido porque Dios lo usó, estoy agradecido a Dios por lo que Él hizo. ¿Me entendéis? Lo que derrocha mi corazón es agradecimiento, nada de orgullo, porque yo no tuve nada que hacer ni tuve nada que ver en esa operación. Y eso es exactamente lo que Dios espera de nosotros cuando recibimos al Señor Jesús en nuestra vida. No tiene nada que ver con nosotros, pero nos sentimos agradecidos. Le decimos, Señor, yo podía haberme muerto, y es más, estaría muerto espiritualmente, porque lo estaba cuando no te seguí a ti, porque me rebelé contra ti y pequé contra ti. Y ahora me salvaste. Y sabes lo que hay en mi corazón, agradecimiento, no hay nada más, no hay ni lo más mínimo de orgullo, porque no dependió nada de mí, no dependió nada de nosotros. Eso es el secreto de la gracia. Y cada cosa que Dios nos regala nos hace ser más agradecidos, nos hace vivir más cerca de Él, nos hace amarle más, sencillamente porque vemos que aún con nuestras caídas Él sigue derrochando su gracia, Él sigue cuidándonos, Él sigue amándonos, porque Él es el mejor Padre que existe. También vemos que Esteban era muy querido. Lo sabemos al final, porque después, ¿os acordáis cómo sigue la historia? Yo creo que todos lo recordáis. Él explicó todo lo que era el mensaje de salvación, pero los religiosos no quisieron aceptarlo. Y a veces hay gente que no solamente no quiere recibir el mensaje del Evangelio, sino que reacciona como ellos reaccionaron. ¿Sabes lo que hicieron? Creo que sí, habéis leído la historia de Esteban alguna vez.
pero ellos lo apedrearon, porque pensaron que estaba hablando algo que no era de Dios. Mejor dicho, pensaron que estaba hablando algo con lo que ellos no estaban de acuerdo. Y llegaron a apedrear a Esteban. Y la Biblia dice que, como vamos a ver solo en unos minutos, cuando estaban apedreando a Esteban, no solamente él los perdonó y dijo la misma frase que el Señor Jesús en la cruz: Padre, no les tengas en cuenta ese pecado, sino que vio el cielo abierto, como recibiéndole, porque él era la primera persona que entregaba, en esa primera iglesia entregaba su vida por amor al Señor Jesús, el primer mártir. Y la Biblia dice que todos tomaron su cuerpo, aun sabiendo que el Señor le estaba recibiendo, pero todos lloraron por él. ¿Ves lo que es una vida extraordinaria? Alguien que solo servía mesas, pero que realmente vivía en la gracia y en el poder de Dios. Todos le amaban. A mí me gustaría ver muchas cosas de la primera iglesia. Me gustaría ver a Pablo predicando, todo el mundo lo dice. Me gustaría ver alguno de los milagros que los primeros apóstoles hicieron. Hay muchas cosas que nos encantaría ver, pero a mí me gustaría ver cómo Esteban servía las mesas. Porque para que pudiera derrochar gracia y las personas vieran al Espíritu de Dios en él, simplemente sirviendo la comida a las viudas o a los huérfanos, es porque era una persona extraordinaria, ¿verdad? Era querido por todos. Algunas características más, porque el tiempo se va muy rápido. Trabajaba en servir las mesas, así que eso era lo sagrado para él. A veces nosotros hacemos esa distinción entre lo que es para el Señor y lo que no es para el Señor. Y queridos hermanos, queridas hermanas, todo lo que hacemos es para el Señor. Cuando tú estás trabajando durante la semana, estás sirviendo al Señor exactamente igual que cuando estás aquí el domingo. Cuando estás ayudando, abrazando a tu familia, abrazando a las personas que tienes cerca, sonriéndoles, sirviendo las mesas, sé que me entendéis, llenos de gracia y del Espíritu de Dios en el lugar donde estás. Es exactamente lo mismo que si les estuvieras predicando, que si estuvieras hablando del Señor a las personas, porque esa es la manera de hablar del Señor. Proclamar siempre su gracia en las cosas que hacemos cada día. Servía las mesas de la misma manera como si predicara, porque servía a todas las personas. Vivimos en un mundo complicado a veces, porque le encanta la apariencia, y a veces hasta el cristianismo, en cierto modo, se deja llevar por esa apariencia. Y a veces nosotros pensamos, cuando decimos, bueno, no tenemos que seguir al mundo, pensamos en cosas externas y no nos damos cuenta que el mundo es un sistema que se introduce dentro de nosotros y que tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón, no con lo externo. Y a veces nosotros pensamos que nos gusta hacer solo las cosas extraordinarias, las que las personas ven. Por eso quizás cuando la gente habla de Esteban, pues habla de lo que él dijo. Habla del capítulo 7, porque nosotros pensamos que predicar es lo importante. Y no nos damos cuenta de que él estaba transformando ese lugar y transformando las vidas de las personas. No tanto cuando predicaba, sino cuando estaba sirviéndoles. Dios no nos llamó a predicar en primer lugar, sino a servir. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre, que era la frase que él usaba para hablar de sí mismo, para que nos diéramos cuenta de que no venía incluso en esa sensación de que es el Hijo de Dios que viene a transformarlo todo? Claro que él es el Hijo de Dios que viene a transformarlo todo, pero se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Así que el cristianismo se trata de eso. No se trata de lo trascendental, no se trata de predicar, no se trata de lo extraordinario, no se trata incluso de los milagros que las personas pueden ver. Se trata de servir a todas las personas. Todo lo demás Dios lo usa, pero lo que nos llama es siempre, en primer lugar,
a servir a los demás, porque cuando servimos a los demás nos parecemos a nuestro Salvador, que no vino para predicar, no vino para hacer milagros, no vino para hacer cosas extraordinarias que las personas pudieran quedarse asombrados, aunque hizo todo eso. Vino para servir, para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y eso es a lo que Dios nos llama. Pero cuando somos y vivimos así, a veces vamos a encontrar situaciones difíciles, como le pasó a Esteban. Las personas no comprenden la gracia. Quizás si esta mañana hablamos del Evangelio, de la religión, y decimos toda una serie de normas que tenemos que cumplir para llegar a la presencia del Señor, muchas personas lo aceptarían y dirían, pues me parece muy bien, quiero hacer esto para llegar al Señor, quiero vivir de esta manera para llegar al Señor. Y no nos damos cuenta de que cuando Dios expresa su gracia, su amor por cada uno de nosotros, y nos dice que esa gracia es lo que lo transforma todo, hay personas que no son capaces de comprenderlo. Y no se dan cuenta que el amor es incomprensible. Porque cuando decides amar a alguien, te entregas por completo y no mides ningún costo. Y eso fue lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y lo que Él hace por cada uno de nosotros. Entonces ese amor incondicional, esa gracia incondicional despierta oposición por algunas personas porque las personas no comprenden ese amor, esa gracia. La admiran y todos los libros y películas y medios de comunicación hablan de esas historias admirables de alguien que ama a otras personas o que entrega su vida por otra persona, pero no son capaces de comprenderlo ni de vivirlo y muchas veces ni de recibirlo. Porque el enemigo es muy astuto y ha metido dentro de nosotros esa sensación de que nosotros tenemos que hacer algo para recibir la gracia y el amor de Dios. Y no, es una gracia y un amor incondicional. Dios te creó tal como eres, te hizo tal como eres, te ama tal como eres y quiere transformar tu vida tal como eres. Ese es el secreto del Evangelio. Por eso la misma palabra Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que la persona que te creó es el que más te ama y el que estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Resistir a Esteban era resistir al mismo Espíritu de Dios, porque la Biblia nos dice que su rostro resplandecía. ¿Sabes? Cuando miramos al Señor Jesús, nuestro rostro cambia, porque las personas ven como en un espejo el reflejo del mismo Señor Jesús. Eso es la clave en la vida cristiana. Mirar al Señor Jesús. Y cuando le miramos a Él, nos parecemos más a Él. Y no solamente eso, sino que aprendemos a vivir por encima de las dificultades y a mirar solamente al Señor. Es curioso que cuando ellos incluso le están apedreando, después de proclamar el mensaje, Esteban habla de parte de Dios y ellos reaccionan apedreándole. A veces puede ocurrir eso en nuestra vida. Cuando hablamos de parte de Dios, muchas personas no pueden entenderlo, no quieren entenderlo. Pero ¿sabes lo que hace Esteban? Primero pide perdón por ellos y después mira hacia arriba. Y de repente la Biblia dice que ve el cielo abierto. ¿Os acordáis? Es el capítulo 7, el versículo 57. No tenemos tiempo para leer todo el capítulo 7 y todas las circunstancias, pero me encantaría que después lo pudierais leer en casa, de una manera tranquila. Pero el versículo 55, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, se arremetieron contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mirar por encima de las dificultades para ver al Señor.
por encima de todas las cosas. ¿Sabes? Ellos no pudieron cambiar ni las actitudes ni la vida de Esteban, lo que él hizo. No pudieron cambiar su manera de ver la vida porque Dios lo había transformado por completo. Sea cual sea la circunstancia que estamos pasando o las personas que a nuestro alrededor a veces no comprendan que seguimos amando al Señor o que entregamos nuestra vida por Él, no os preocupéis. Lo que nunca pueden hacer las personas que no comprenden el amor del Señor es cambiar nuestro corazón, porque nuestro corazón está en las manos del Señor. A veces nos dejamos llevar y las circunstancias o las burlas de otras personas o las cosas que nos dicen hacen que dejemos de hablar del Señor o que quizás tengamos miedo de ciertas reacciones. Que nunca ocurra eso. Porque sea cual sea la circunstancia, lo que pueda ocurrir, en el caso de Esteban fue extremo porque le quitaron la vida. Hoy hay lugares en el mundo donde personas que aman al Señor, si lo dicen, les quitan la vida. Hay más de 50 países todavía donde hay persecución. Por eso no tenemos que tener miedo, porque, como decía Justino, uno de los primeros mártires en el siglo II, pueden matarnos, pero no pueden quitarnos la vida. Porque nuestra vida está escondida, lo hemos leído esta mañana, en las manos del Señor, en Cristo Jesús. Y como Él es el vencedor de la muerte, nadie puede quitarnos esa vida, y Esteban lo sabía. Y por eso la entregó, y por eso perdonó. ¿Quién creéis que triunfó después de esa historia? ¿Los enemigos? ¿Los que tiraron las piedras? ¿O la gracia de Dios en la vida de Esteban? No triunfan las piedras, nunca triunfarán las piedras, jamás. Lo que triunfa es la gracia de Dios, el amor de Dios, el expresar el perdón de Dios. Porque incluso cuando nosotros no podemos ni imaginar lo que está pasando, Dios está trabajando. ¿Os acordáis lo que leímos? Todos aquellos que comenzaron a hablar contra Esteban y eran un poco como testigos para matarlo de cosas que no eran ciertas, mintieron de la misma manera que mintieron los testigos contra el Señor Jesús, ¿os acordáis? La Biblia, que es la palabra de Dios, pero aparte de eso es un libro absolutamente impresionante. Además de eso, dice que iban poniendo su ropa, porque se quitaron la ropa para poder tirar piedras con más ímpetu, imaginaos, a alguien que era todo amor, a alguien que solo expresaba gracia, a alguien que ayudaba a que las personas no se murieran de hambre, imaginaos. Pues dice que quitaron su ropa y le iban poniendo a los pies de Saulo. ¿Sabéis quién es ese Saulo, verdad? Saulo de Tarso, el que perseguía a la iglesia, el que incluso los versículos siguientes en el capítulo 8 nos dice que después de haber estado allí asesinando con los demás a Esteban, siguió poniendo personas en la cárcel. Pero ¿sabéis qué? Saulo nunca más pudo olvidar el rostro de Esteban, jamás. Porque cuando el Señor se le aparece a Saulo, ¿os acordáis? Yendo camino a Damasco, le está diciendo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabes cuál era ese aguijón con el que Pablo estaba peleando? Era precisamente el rostro de Esteban. ¿Sabes por qué? Y yo no sé si hay alguien aquí hoy, esta mañana, que está en esa situación como la de Saulo. Porque él era una persona íntegra, buena entre comillas, cumplía la ley 100%, religioso 100%. Cuando él menciona todas las cosas que él hacía, empieza a decir, era de la tribu, una de las tribus escogidas, del pueblo escogido, una de las tribus más importantes, era fariseo, cumplía la ley 100%, no faltaba, por decirlo de alguna manera, a ninguna reunión ni a nada que hubiera que hacer. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Y de repente ve a alguien, a Esteban, que es capaz de perdonar a los que le están apedreando, que mira al cielo y ve los cielos abiertos, que ve cómo su rostro brilla. Y Saulo se pregunta, ¿por qué él puede ver a Dios cara a cara
Y yo me he esforzado toda mi vida. He trabajado teóricamente por Dios toda mi vida y estoy tan lejos de Él. ¿Os dais cuenta de la diferencia? El orgullo nos aleja de Dios. Nosotros no podemos hacer nada por Él. La gracia nos acerca a Él. Así que la decisión de Saulo desde ese momento era: voy a seguir viviendo en mi orgullo, voy a seguir persiguiendo incluso a los que viven en esa gracia, metiéndolos en la cárcel, asesinando a todos los que ven a Dios y su rostro brilla. Estaba dando coces contra un aguijón y Dios se lo dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por eso el aguijón de Pablo era el rostro de Esteban. Y queridos hermanos, hermanas, terminamos con dos detalles muy importantes. Cuando lees las cartas de Pablo, cuando ves cómo él hablaba de la gracia de Dios, te das cuenta que todo lo que él decía, cómo él expresaba la gracia, incluso cuando en la segunda carta a los Corintios explica de una manera absolutamente genial, porque estaba inspirado por el Espíritu de Dios, que el proceso de la santidad es mirar cara a cara al Señor, y cuando le miramos nuestro rostro brilla. Pablo está escribiendo de Esteban. Pablo está escribiendo de un héroe de Dios que sencillamente servía mesas, servía a los demás, pero lo hacía de una manera tan radiante, tan lleno de poder, tan lleno del Espíritu de Dios, que su rostro brillaba. Y eso fue lo que transformó la vida de Pablo. Y eso fue lo que hizo que Pablo llenara todo el mundo conocido del Evangelio de Cristo. Había conocido cuál era el secreto, y lo había conocido viendo el rostro de Esteban. Así que muchas veces cuando leemos ese capítulo 7 del libro de los Hechos y vemos cómo Esteban explica la historia y vemos cómo la explica en torno a la gracia, al amor de Dios, a pesar del desprecio de su pueblo una y otra vez, nos damos cuenta de que Dios permitió que Esteban fuera el primer mártir, que fuera apedreado, que entregara su vida, porque de la semilla del rostro triunfante y perdonador de Esteban iba a surgir el apóstol Pablo. Y el segundo detalle, para terminar, lo dejamos aquí porque el tiempo se fue muy rápido, y además lo menciona dos veces, y es uno de los detalles más bonitos de esta historia, y me gustaría que quedara con vosotros. ¿Os acordáis? Yo no sé si os habéis fijado, cuando le van a apedrear, capítulo 7, versículo 55, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y dijo: veo la gloria de Dios, y fíjate el detalle, y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y lo vuelve a repetir en el versículo 55. ¿Sabes por qué? Es algo impresionante, porque a lo largo del Nuevo Testamento y en el libro del Apocalipsis, y sobre todo cuando el escritor a los Hebreos habla de que el Señor entregó su vida por nosotros en la cruz, dice que después llegó al cielo y se sentó, sencillamente porque ya no eran necesarios más sacrificios. Querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que estás aquí, lo que el Señor Jesús hizo en la cruz fue todo para nosotros y ya no se necesita nada más. La vida cristiana comienza con algo tan sencillo como recibir al Señor Jesús en nuestra vida y decirle: mira, lo que tú hiciste en la cruz por mí es todo, y yo lo creo, y voy a estar abrazado a ti durante toda la eternidad. Y eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Y por eso dice que se sienta, porque incluso en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, cuando hacía un sacrificio, se quedaba de pie para que se dieran cuenta que ese sacrificio era solo por unos minutos, unos momentos. Al día siguiente, al mes siguiente, al año siguiente tenían que volver a pedir perdón por sus pecados. Cuando el Señor entrega su vida en la cruz, lo hace de una vez para siempre y se sienta. Todo lo que necesitamos para nuestra salvación está hecho. Recibir al Señor Jesús es sencillamente una oración de fe, hablar con Él y creerlo, decirle: Señor, yo creo que tú has muerto en mi lugar, por mis pecados, por mi rebelión contra Dios.
Y yo quiero que eso transforme mi vida. Entra en mi vida y haz con ella lo que quieres. Porque lo que va a hacer Él es transformarla y darnos una vida eterna. Y en el libro del Apocalipsis, el Rey de Reyes y Señor de Señores aparece sentado a la diestra de Dios Padre. Pero cuando Esteban, el primer mártir, una persona absolutamente normal que solo, entre comillas, servía mesas, y espero que lo entendáis después de haberlo repetido tantas veces, ve los cielos abiertos, el Señor Jesús se pone en pie. ¿Sabes por qué? Va a recibirle en la gloria. Y se pone en pie. ¿Tú te imaginas a Dios mismo puesto en pie como señal de respeto, de honor, al ver a alguien que las personas podrían decir, pero solo habló una vez, solo servía mesas, lo apedrearon y se acabó su historia? No. Fue la persona clave en el libro de los Hechos porque Dios ve las cosas, ¿os acordáis lo que decíamos al principio? De una manera diferente a la que nosotros las vemos. Y para Dios todos tenemos un lugar, un momento. Para Dios todos somos héroes, heroínas, cuando nos ponemos en sus brazos. Y yo no sé lo que ocurrirá cuando cada uno de nosotros termine nuestra vida aquí o el Señor venga a por nosotros. Pero a veces me imagino al Señor poniéndose en pie para recibirte. Porque Él lo dijo. Ven, buen siervo, ¿os acordáis? Sobre poco has sido fiel, pero te voy a poner sobre mucho. ¿No es impresionante que Dios diga eso? Porque yo me imagino al Señor recibiéndome y diciéndome, mira, has sido fiel sobre poco. Y yo le diré, pues gracias por recibirme, porque es una maravilla estar aquí. Pero Él dice, no. Yo no recibo así a la gente, yo te voy a poner sobre mucho. Dios es mucho más impresionante y bueno de lo que nosotros podamos imaginarnos. Y lo poco que nosotros creemos que hayamos podido hacer, Él lo ve de una manera muy diferente. Y dice, te voy a poner sobre mucho. Y el Hijo de Dios se pone en pie para recibir a Esteban. ¿Es o no un Salvador digno? No solamente de ser admirado, querido, amado, de entregarlo todo por Él. Jamás podríamos pensar en un Salvador así, pero es nuestro Salvador. Y yo estoy orando para que sea el Salvador de todos los que estáis aquí esta mañana. Que todos realmente toméis en este momento la decisión de decir, Señor Jesús, yo quiero recibirte en mi vida. Y quiero que transformes mi vida. Y quiero vivir contigo para siempre.